Hola, hoy vamos a ver el uso de vectores. Vectores es como se dice en castellano, también se lo conoce con el nombre de arreglos o array en inglés. ¿Qué son los vectores? Los vectores son parecidos a las variables porque también son posiciones en la memoria RAM que guardan un valor. La diferencia es que un vector permite guardar más de un valor. A diferencia de la variable, nosotros acá en el vector vamos a tener posiciones y cada una de esas posiciones va a guardar un valor. Un valor de tipo integer, un valor de tipo string, un valor de tipo bool, de tipo date, de lo que ustedes quieran. Hasta ahora nosotros guardamos un valor en una variable, por ejemplo un nombre, un teléfono, una cantidad, y en el momento de necesitar un nuevo valor, pisábamos el valor anterior. La posibilidad que nos da el vector es de decir, bueno, en la posición 0 quiero guardar algo, en la posición 1 quiero guardar algo, en la 2, en la 3, así sucesivamente, según cuántas posiciones nosotros le hayamos dicho al vector que debe tener. Veamos primero cómo se crea una variable de tipo vector, ¿no? Vamos a crear una variable de tipo número, por ejemplo. Ponemos que es un integer y vamos a agregarle ahora estos corchetes. Estos corchetes van a indicarnos que estamos hablando de un vector, ¿sí? Vector número se va a llamar y va a ser un objeto nuevo de tipo integer, pero vamos a poner nuevamente corchetes y adentro vamos a indicar cuántas posiciones tiene nuestro vector. Yo puse 9. ¿Qué quiere decir que tiene 9? ¿Qué quiere decir el número 9, perdón? Que nuestro vector cuenta con 10 posiciones, desde el número 0 hasta el número 9. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. El 9 es la cantidad, es el número que le indicamos nosotros, el hasta, pero el vector va a tener desde el 0 hasta el 9, por lo tanto van a ser 10. Y ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para llenar este vector? Bueno, es muy fácil. Por ejemplo, ponemos el nombre, ingresamos corchetes y ponemos una posición que esté entre 0 y 9, por ejemplo la 5. Y le vamos a asignar un número, el número 20. Luego hacemos lo mismo, repetimos, posición 2, 40, posición 8, va a ser igual a 20, segundo, posición 1, va a ser igual a 50, y así podemos continuar. ¿Qué podemos hacer después? Podemos recorrer todo este vector y mostrar todos los valores que contenga dentro. Esto podemos hacerlo de dos formas distintas. La primera es con un for each. El for each ya lo conocemos. Lo que agarra y dice, por cada ítem que encuentres en vector número, mostrame, y podemos poner el valor de la posición, y acá ponemos, vamos a agregar un contador, si no esto no va a funcionar, int igual a 0. Acá ahí le hacemos un más. Entonces vamos a poner el valor de la posición más i más es igual a dos puntos más el ítem. Si nosotros vemos esto, lo ejecutamos y esperemos no tener ningún error, vamos a ver lo siguiente. En la posición 1 yo tengo un 0, o sea que es correcto. Fíjense que en la posición 2 tengo un 50, que corresponde a este valor que pusimos acá. Ciertamente es el valor 2. Como vemos en la posición 3 no hay nada, hay un 40, ¿sí? Que viene a ser la posición 2, la posición 4 no hay nada, la 5 no hay nada, la 6 es 20, la 7 no hay nada, la 8 no hay nada, y por último la 9, que vendría a ser la 8, es la que tiene el valor 20 de acá, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿qué podemos lograr? Como les decía hace un ratito, ingresar varios valores en una misma variable, ¿sí? Dentro de todas las distintas posiciones que tiene un vector. Vamos a hacer un primer ejemplo en donde empecemos a guardar ciertas cosas de ciertos objetos. Por ejemplo, vamos a guardar por un lado en un vector
nombres de 5 personas y por otro lado vamos a guardar el sueldo de esas 5 personas, ¿sí? Vamos a crear entonces un toolbox, un toolbox no, vamos a crear un textbox para el nombre y vamos a crear un numeric down para el sueldo. Ponemos uno por acá, ponemos otro por acá, el botón aceptar, vamos a asignarle un nombre. Nombre por un lado, numeric down, sueldo. Recuerden que ustedes pueden definir cuál es el valor máximo que puede tomar. Nosotros vamos a tomar un valor máximo de 10.000, por ejemplo. ¿Dónde está esto? Max value, creo que era. Decimal place no. Ahí está, maximum. Está en 100, asignémosle 10.000. Perfecto. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear estos dos vectores, ¿sí? El primero se va a llamar vector sueldo. Como les dije, si son 5 personas, nuestro vector sueldo va a ser del 0 al 4. Esto lo vamos a borrar por el momento. Tenemos acá el vector nombre. Y lo que vamos a crear también es una variable que nos indique en qué posición estamos. Y cuando el usuario haga clic, queremos que en la posición vector sueldo, en el vector sueldo, en la posición I, se guarde el numeric down el valor, y queremos que en el vector nombre, en la misma posición, se guarde este nombre punto value, punto text. ¿Sí? Esto es para guardar. Luego vamos a decirle que ahí se sume un valor para que el próximo no pise el anterior, ¿sí? Le damos F6 y nos dice lo siguiente. Primero, esto es un string, esto es un string, y para que esto no falle, porque dice que está esperando, dice que en un sueldo.value devuelve un decimal, y nosotros en vector sueldo tenemos un integer, lo que vamos a hacer es decirle que lo convierta ahí. Volvemos a darle F6. Y ahora que ya vendió bien, lo único que nos queda por hacer es, por ejemplo, calcular quién es la persona que más cobra. Entonces, vamos a agregar un nuevo botón. Lo ponemos por acá abajo. En el texto le ponemos quién es la persona que más gana. Y para esto hacemos lo siguiente. Vamos a recorrer el vector sueldo, ¿sí? Vamos a recorrer. Vamos a recorrerlo en vez de con un for each, con un for, que antes no lo mostré y van a ver cuál es la utilidad de este. Vamos a hacer, por ejemplo, una repetitiva desde 0 hasta la longitud de vector sueldo, ¿sí? Se supone que esto va a ir de 0, desde que i es igual a 0 hasta que i sea menor a 4, perdón, a 5. Es decir, que va a ir desde 0 hasta 4. ¿Y acá qué vamos a hacer nosotros? Vamos a guardar en una variable, llamémoslo max sueldo, le asignamos un 0, y vamos a decir lo siguiente, que si en el vector
sueldo en la posición I es mayor a max sueldo, entonces en max sueldo guarde esta posición del vector. ¿Sí? Y que cuando termina de hacer el for each me muestra un message box: el sueldo más alto es los puntos más max sueldo. ¿Sí? Ejecutemos esto. Por un lado está Ariel, que gana 1000. La Josefa, que gana 2000. Raúl, que gana 9000. Pedro, que gana 3800. Y Anabela, que gana 8765. Bien. Ya lo tenemos guardado, esperemos. Y vamos a hacer clic en quién es la persona que más gana. Bien. El resultado es correcto y nos dice que el sueldo más alto es 9000. Pero ahora tenemos un problema. No sabemos quién es la persona. Sí sabemos cuál es el valor. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es en qué posición, en realidad sabemos que es en I, pero sabemos que la posición nos indica cuál es el sueldo más alto. Después lo que hacemos nosotros es guardar el valor. Pero en realidad, si nosotros sabemos que en la posición 0 del vector nombre y en la posición 0 del vector sueldo tenemos una asociación, que es qué persona gana tanto. Y pasa lo mismo en la posición 1. Y pasa lo mismo en la posición 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos guardar directamente la posición. Entonces, cuando queremos mostrar el valor, el sueldo, perdón, mostramos de la posición que guardamos, el max sueldo, el valor de vector sueldo, y de la posición que guardamos, el vector nombre. Probémoslo de vuelta. In posición max sueldo es igual a 0. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a guardar, en vez de compararlo contra max sueldo, vamos a compararlo con la posición de max sueldo. ¿Sí? Perdón, vector sueldo de la posición de max sueldo. Ahora sí. Entonces, si el valor que hay acá es mayor a lo que hay acá, vamos a reemplazar el valor de la posición por lo que haya en I. ¿Sí? Entonces, el sueldo más alto es del vector, ahora sí, y indicamos la posición. No se asusten si no me siguen, ya lo van a entender. Y a esto le vamos a agregar lo siguiente. Más acá, y ahora agregamos del vector nombre la posición. ¿Sí? Vamos a recorrer esto para que ustedes entiendan cómo funciona. Primero enviamos, dice que está todo bien, ponemos un breakpoint acá, no lo puse. Ponemos un breakpoint acá, apretamos F5 y ahora sí. Ariel, cobra 1000. Pepe, 2001. Ravel, cobra 4002. Sergio, cobra 8926. Y por último, Romina, cobra 432. Vamos a ver ahora quién es la persona que más gana. Entonces tenemos valor 0 para la posición max 0, vector sueldo puntual de 5 posiciones, y empezamos preguntando si, miren esto que antes no lo habíamos mostrado. Fíjense que vector sueldo lo único que dice es que es un ínteger de 5 posiciones, y que si hacemos clic en más, nos dice cuáles son esos 5 valores. Y si queremos ver cuánto vale I, nos paramos directamente sobre I. O bien podemos
seleccionar vector C, perdón,